Los lóbulos cerebrales. El cerebro tiene 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. El lóbulo frontal constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro. Es el responsable de las llamadas funciones ejecutivas, que son procesos cognitivos complejos. También se encarga del control motor, que se refiere a la producción del movimiento y la planificación de los actos motores. Además, este lóbulo se ocupa de la emoción, atención y motivación. Existen algunos síntomas del lóbulo frontal, comenzando con las apraxias. Existe la apraxia idomotora, la bucofacial y la de las extremidades. Esta última consiste en una dificultad para hacer gestos simbólicos. Otros síntomas son la parálisis, síntomas motores que consisten en parálisis y fallas en la planificación, fallas en la producción del lenguaje, fallas de inhibición de respuestas, falla en el pensamiento divergente, falla la autorregulación, falla la biografía y memoria de trabajo. Existen algunos síndromes en el lóbulo frontal. Primero se encuentra el síndrome prefrontal, el que consiste en síntomas como la poca fluidez verbal, la pérdida de la capacidad de planificación y organización y presencia de un umbral del dolor más alto. Luego se encuentra el trastorno por déficit atencional, el cual presenta síntomas como la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Otro síndrome es el órbito frontal, que fue el que padeció Phineas Gage. Algunos de sus síntomas son la conducta desinhibida, la falla en el control de impulsos y el cambio de personalidad. Y por último está la afasia de Broca, la que se produce en el área 44 y 45 de Brodmann, y algunos de sus síntomas son la gramatilidad, la dificultad para articular palabras y la anomia, que es la dificultad para recordar el nombre de las cosas. El lóbulo temporal se ubica bajo la cisura de Sylvia. Presenta funciones tales como el reconocimiento de objetos, pasar la información en la memoria de largo plazo, clasificar lo que vemos y escuchamos para después recordar lo que almacenamos. Además, este lóbulo se encarga del procesamiento emotivo en la amígdala y de recordar datos del espacio donde estamos gracias al hipocampo. Por otro lado, como la corteza auditiva se encuentra aquí, es el encargado de la percepción de las palabras, la música y también de la percepción social del contexto. Los síntomas que se pueden presentar en el lóbulo temporal son las agnosias, que se refieren a un problema en la percepción de la corteza de asociación auditiva. Estas agnosias pueden ser auditiva, auditiva verbal, auditiva no verbal y para la música. También en este lóbulo se presenta la aprosodia, que se define como la incapacidad de interpretar bien el tono, acento y entonación de una persona. Además se pueden encontrar otros síntomas como trastornos auditivos, de selección de estímulos auditivos y visuales, trastornos de memoria, afecto y personalidad, aparte de fallas en el uso de información contextual. Los síntomas que se pueden presentar en el lóbulo temporal dependerá del hemisferio dañado, puesto que el hemisferio izquierdo se encarga de recordar cuentos, listas de palabras escuchadas y vistas. Por otro lado, el hemisferio derecho se ocupa de recordar dibujos, rostros y melodías. Uno de los síndromes que se producen en el lóbulo temporal es la afasia de Bernard, que es un déficit para la comprensión y un habla fluida pero completamente desprovista de sentido por fallas en el área 21 y 22 de Brodmann. Otro síndrome es el de Kluver-Bucy, el cual el individuo muestra hipersexualidad, trastornos de memoria, como también asterognosia y prosopagnosia. Por último, la personalidad del lóbulo presenta síntomas tales como hiperreligiosidad, conductas agresivas, como también una invasión del espacio personal de otra persona. El lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño del cerebro. Comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas, es decir, permite la percepción visual, además de la integración de la información proveniente de varias áreas de la corteza y otras regiones subcorticales. Las lesiones de la corteza occipital pueden provocar diversos síntomas, los cuales pueden ser la hemianopsia, que es la pérdida de la visión en la mitad del campo visual, y los escotomas, que consisten en la presencia de una mancha negra en el campo visual. Otros síntomas son la visión ciega, la ceguera para el color, la acromotopsia, que es una anomalía que provoca que solo se puedan distinguir los colores blanco, gris y negro. Y también se pueden padecer los diferentes tipos de agnosia, que son de tipo aperceptivas y asociativas. Las aperceptivas pueden ser prosopagnosia y simultognosia. Las asociativas pueden ser agnosias de profundidad, de movimiento, del color y isoespaciales. El daño del lóbulo occipital puede provocar el síndrome de Wallington, el cual consiste en la incapacidad para dirigir los ojos a un punto determinado y en la imposibilidad de tomar un objeto que esté en el campo visual. Cabe mencionar que el movimiento ocular no está afectado. Las funciones del lóbulo parietal difieren según el hemisferio, dado que en el hemisferio izquierdo tiene por función el lenguaje comprensivo, la lectoescritura y el cálculo.
En cambio, el hemisferio derecho está encargado de los procesos visoespaciales, del esquema corporal, que es la percepción del propio cuerpo, y además controla la calidad del movimiento. Los síntomas que presenta el lóbulo parietal son las apraxias, que son problemas en la ejecución de acciones, y estas pueden ser idiomotriz, ideacional, construccional y del vestir. Otro síntoma que tiene este lóbulo son las agnosias, las cuales pueden ser asterognosia, abaragnosia, anosognosia, agnosia digital y agnosia táctil. Pero este lóbulo tiene más síntomas, tales como la acalculia espacial, la agrafia pura, desorientación de direcciones, alexia con agrafia, extinción cortical, hemianestesia parietal, hemiasomatognosia y heminegligencia, que es una falla al orientarse, actuar o responder a un estímulo que se presenta de manera contralateral a la lesión. Uno de los síndromes que afecta al lóbulo parietal es el síndrome de Hertzmann, el cual consiste en la agrafia, que es la dificultad para expresar las ideas al escribir, además de la agnosia digital, que es la imposibilidad de reconocer los dedos, y la calculia, que es la imposibilidad de realizar operaciones matemáticas. Las epilepsias son un trastorno manifestado en la irregularidad de la actividad normal de la función cerebral. Estos episodios comprenden una serie de síntomas que van desde alucinaciones visuales hasta ilusiones sinestésicas. También puede tener la sensación de un miembro fantasma y entumecimientos.